Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a comenzar con la semana 11, dirigido para estudiantes del primer grado de secundaria de Aprende en Casa. El título es Determinamos la variación proporcional en el costo de mantenimiento de un jardín. Ahora sí, comenzamos con el enunciado. Cuidamos nuestro jardín. Fiorella tiene un jardín en forma cuadrada de 3 metros de lado, el cual desea darle mantenimiento. Para ello, contrata los servicios de Alberto, un jardinero, y fija un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Hasta aquí hacemos pausa y decimos que el jardín de Fiorella tiene una forma cuadrada. Entonces, ¿cómo hallamos el área? Multiplicando el lado por el lado. 3 por 3, 9 metros cuadrados. Entonces, por esos 9 metros cuadrados se le paga a Alberto 120 soles. Hasta ahí, todo ok. Ahora continuamos. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Marcela le pregunta si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma, pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella, a lo que el jardinero acepta. Luego de terminado el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín, pero Alberto le indica que ese monto no es suficiente por el trabajo realizado. A ver, acá hay un pequeño error. Si dice que el lado del jardín de Marcela es el doble del lado de Fiorella. Entonces, el doble del 3 es 6. Entonces, 6 por 6 es igual a 36 metros cuadrados. Y el pago de 120, el doble es 240, pero no es el correcto. Marcela cae en un error. ¿Ya? Entonces, ¿quién está bien? ¿El jardinero o Marcela? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. El tema es magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Y también vamos a hablar de la regla de interés simple. Continuamos. ¿Cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Recuerda, el día de hoy hablaremos de dos tipos de magnitudes. Magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. Pero primero leamos la definición. Dos magnitudes pueden relacionarse entre sí de dos formas distintas. Magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda multiplicada o dividida por el mismo número. Es decir, tenemos dos medidas. Si una medida lo multiplicas por un número, al otro también lo tienes que multiplicar por ese número. Pero si divides al otro número, a la otra magnitud, también tienes que dividir. En otras palabras, dos magnitudes son directamente proporcionales si es que uno aumenta, el otro también aumenta. Y si uno disminuye, el otro también disminuye. Lo explicamos a través de un ejemplo. María compra en el mercado 6 kilogramos de pollo que le cuestan 30 soles. Comparando las magnitudes masa y costo, tenemos lo siguiente. Mira, ¿qué pasa con la masa con respecto al costo? Si la masa aumenta, podemos apreciar que el costo también aumenta. Es decir, 6 kilogramos, 12 kilogramos. Y vamos a comparar acá. Mira, si la masa de pollo se duplica, ¿qué pasa con el costo? También se duplica, es lo que dice la definición. Y si se reduce la tercera parte, ¿qué pasa con el costo? También se reduce la tercera parte. Entonces podemos concluir, si la masa adquirida se duplica,
es decir, 6 por 2 igual a 12 kilogramos. El costo también se duplica, es decir, 30 por 2 igual 60 kilogramos. Si la masa adquirida se reduce a la tercera parte, es decir, 6 entre 3 es igual a 2. El costo también se reduce a la tercera parte, es decir, 30 entre 3 es igual a 10. Eso está todo en el gráfico. Entonces, por ser magnitudes directamente proporcionales se cumple lo siguiente. El cociente de sus valores permanece constante. Es decir, si voy a dividir masa entre costo, siempre va a ser constante. Porque, mira, es igual a 2 sobre 10. Igual a 6 kilogramos sobre 30, que es el costo. Es igual a 12 sobre 60. Ahora, si yo simplifico, me daría siempre ¿cuánto? Un quinto. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Ahora acá, sexta de 6, 1. Sexta de 30, 5. ¿Ves? Siempre te va a quedar un quinto, una constante. Entonces concluimos que las magnitudes masa y costo son directamente proporcionales. ¿Ya? Ahora continuamos con la siguiente. Magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda es lo inverso, queda dividida o multiplicada por el mismo número. Es decir, tú tienes dos magnitudes, hasta ahí todo bien. Si a uno lo multiplicas y al otro lo divides por ese mismo número, entonces son magnitudes inversamente proporcionales. O si a uno lo divides por un número y al otro lo multiplicas por el mismo número, entonces también son magnitudes inversamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta y otro disminuye, entonces son magnitudes inversamente proporcionales. Por ejemplo, dos agricultores pueden sembrar papa en un determinado terreno en 6 días. Comparando las magnitudes, números de agricultores y números de días tenemos. Mira, agricultores y días. Cuando aumenta la cantidad de agricultores, ¿qué pasa con los días? Es decir, el trabajo se hace más fácil, por lo tanto los días disminuyen. Mira, si comparamos el número de agricultores 12 y los días 6. Mira, ¿qué pasa si se duplica la cantidad de agricultores? Los días se reducen a la mitad. ¿Y qué pasa si se reduce a la tercera parte el número de agricultores? El número de días se multiplica por 3. Es decir, si a uno se multiplica, al otro se divide entre o por el mismo número. Y son magnitudes directamente proporcionales. Y eso se concluye aquí. Mira, si el número de agricultores se duplica, 12 por 2 igual 24. El número de días se reduce a la mitad. 6 entre 2 igual a 3. Y así sucesivamente dice el siguiente enunciado. Entonces, cuando son magnitudes inversamente proporcionales, el producto de valores correspondientes de las variables siempre permanece constante. Es decir, el número de agricultores por días es igual a una constante siempre. Por lo tanto, para los tres valores se dice que siempre van a ser iguales. 4 por 18 igual a 12 por 6. ¿Pero dónde sale 12 por 6? De acá, de multiplicar el número de agricultores por los días en que trabajan. Igual, de la misma forma, 24 por 3. Todo, si multiplico, cada uno me da 72. Entonces concluimos que las magnitudes, número de agricultores y números de días son inversamente proporcionales. Ahora continuamos. Métodos para calcular los valores de dos magnitudes proporcionales. Es decir, con las magnitudes inversa y directamente proporcionales vamos a calcular, vamos a emplear en este método, en la regla de tres simples. Y también existen dos tipos de regla de tres simples.
la directa y la inversa. Vamos a ver la regla de 3 simple directa. Este método se utiliza cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, el otro también aumenta. Ejemplo, si 25 metros de tela cuestan 150 soles, ¿cuánto cuestan 40 metros? Entonces primero definimos si son directa o inversamente proporcionales. Mira, si la cantidad de tela aumenta, ¿qué va a pasar con el costo? Obviamente te va a cobrar más. Por lo tanto, si los dos aumentan, son directamente proporcionales. Mira, a 25 metros te cuesta 150. ¿Y qué pasa cuando es 40 metros? Obviamente va a aumentar. Entonces, si aumenta esto, lo pongo acá más, el otro también aumenta, entonces son directamente proporcionales. Y el cociente de los valores es una constante. Eso lo habíamos establecido anteriormente. Entonces, 25 entre 150 es igual a 40 sobre x. ¿Ya? Ahora, despejo x y me da un valor de 240. Por lo tanto, por esos 40 metros de tela voy a pagar o me va a costar 240 soles. Ahora veamos lo siguiente. Regla de 3 simples inversa. Este método se utiliza cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, la otra magnitud disminuye. Por ejemplo, un vehículo recorre cierta distancia en 8 horas viajando a 120 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo ese mismo vehículo recorrerá el trayecto anterior si va a 80 kilómetros por hora? Ahora analizamos acá. Antes de resolver, analizamos. ¿Qué pasa cuando va a mayor velocidad? Cuando va a mayor velocidad, va a demorar menor tiempo. Entonces, si uno aumenta y el otro disminuye, son magnitudes inversamente proporcionales y por lo tanto aplico regla de 3 simples inversa. Continuamos. Entonces, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, demora 8 horas. A 80 kilómetros por hora, ¿cuánto será de tiempo? Entonces, si uno disminuye, el otro aumenta. ¿Ya? El producto de valores es una constante porque son directamente proporcionales. 120 por 8 es igual a 80 por I. Por lo tanto, multiplico 120 por 8 y el 80 paso a dividir. En total me sale 12. Es decir, el vehículo tardará 12 horas en recorrer. Ahora veamos lo siguiente y respondemos a la pregunta. ¿Cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Resolución. Represento los datos, la incógnita y las condiciones de la situación. Dice que Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado, por lo que paga 120 por el mantenimiento del jardín. Entonces, el jardín de Fiorella, 3 por 3, 9 metros cuadrados de área, que es lo mismo que la superficie. El costo de mantenimiento del jardín sabemos que es 120 soles. Ahora, veamos el segundo. Marcela tiene un jardín de forma cuadrada de 6 metros de lado. ¿Ya? Incluso en el enunciado decía que el lado del jardín de Marcela valía el doble de la de Fiorella. Entonces, si la de Fiorella es 3, el doble sería 6. Entonces, por lo cual paga 240 soles por el mantenimiento del jardín. Pero Alberto le indica que no es suficiente. Yo supongo que Alberto ya sabe calcular cuánto debe cobrar por cada trabajo que realiza. Entonces, el jardín de Marcela es 6 de lado. Si multiplicamos 6 por 6, me da 36 metros cuadrados de superficie. El costo de mantenimiento del jardín no lo sabemos, lo ponemos X. Continuamos y ahora calculamos. El costo de mantenimiento del jardín de Marcela. Establezco la relación de proporcionalidad. Es decir, si la superficie del jardín es mayor, entonces
el costo de mantenimiento va a ser mayor. Entonces, ¿qué son? Son magnitudes directamente proporcionales porque los dos aumentan, ¿ya? Entonces, a 9 metros cuadrados de superficie se cobra 120. Es el caso de Fiorella. Pero el caso de Marcela es a 36 metros cuadrados. ¿Cuánto debo cobrar? ¿Será el doble? No, no es el doble. Las magnitudes, superficie y costo son directamente proporcionales, porque ambas aumentan proporcionalmente, y eso les está explicando. Entonces, utilizo el método de regla de 3 simple directa, es decir, 9 metros cuadrados entre 120. Lo vemos aquí. 36 entre X. También lo vemos aquí. Entonces, ahora despejo X. ¿Y qué hago? Multiplico en aspa. 9X, 9X. 120 por 36, 120 por 36. Ahora, el método que hallé es la simplificación. Es decir, novena 1 y novena de 36, 4. Por lo tanto, X es igual a 120 por 4. Y X es igual a 480. Entonces, Alberto debe cobrar 480 soles por el mantenimiento de jardín de Marcela. ¿Ya? Y por último, si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Mira, dice que el jardín tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella. Entonces, ¿cuánto era el lado de Fiorella en el jardín? Era 3. Entonces, el triple será 9. Y el área será 9 por 9, 81 metros cuadrados. Entonces acá establezco la relación de proporcionalidad. A 9 metros cuadrados se cobra 120 soles. A 81 metros cuadrados, que nos dice la pregunta, ¿cuánto cobraremos? Las magnitudes, superficie y costos ya lo definimos que son directamente proporcionales, porque ambas aumentan proporcionalmente. Entonces utilizo el método de la regla de 3 simples directa. 9 entre 120, aquí 9 entre 120 es igual a 81 sobre X. 81 sobre X. Multiplico en aspa, 9X es igual a 120 por 81. Ahora simplifico, novena 1, novena 81, 9. X es igual a 120 por 9. Por lo tanto, X es igual a 1080. Respuesta, Alberto cobraría 1080 de mantenimiento del jardín, que tiene el triple del lado del jardín de Fiorella. Hasta aquí está la respuesta. Y hasta aquí sería todo. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para subir más contenido semanalmente. Recuerda que este video no va a ser editado, así que discúlpame si hay algunos errores. Muchas gracias y nos vemos. Chao.